Minutos de Salvación, un programa propiedad de Jesucristo. La gloria es de Dios. Te alabamos, te bendecimos, queremos salvar tu vida. Minutos de Salvación, gente ready. Dios te bendice. Continúe bendiciendo en esta hermosa noche donde Dios nos da el privilegio, la oportunidad de estar en vivo a través del canal 56, el Gran Santo Domingo, para compartir una palabra aquí en Minutos de Salvación, donde Dios nos da el privilegio siempre de estar interactuando con cada uno de ustedes que están en su casita, aquellos quizás que están en el trabajo, en la universidad, en las calles, descansando, laborando. Compartir con Minutos de Salvación siempre, bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a compartir y vamos a hacer a que sea una introducción de lo que vamos a compartir, de la palabra del Señor, la Biblia en los tiempos modernos, ya que este mes que pasó fue el mes de la Biblia, el mes de septiembre, y Dalis. Amén, así mismo es, que es una bendición, como siempre, y un honor grato poder estar aquí en este Minutos de Salvación, programa que es de bendición para las vidas y que también a nosotros nos es de gran bendición. Este tema está poderoso, está hermoso, me fascina y me encanta hablar sobre la palabra. Y no solo eso, sino el tema que esta inspiración fue escrita en papiro y dice que para la era del primer siglo se escribía sobre este tipo de material que era una planta llamada papiro. Dice que el mayor tesoro y es el medio por el cual se le llevaba una instrucción, una comunicación importante a las personas. Dice que estaba escrita en 3 idiomas, que era el hebreo, arameo y el griego. Pero vamos a ver qué dice la palabra con Erlán aquí. Amén, amén, amén. Si usted está en su casita y tiene la posibilidad de tener una Biblia, o lo puede buscar más tarde, puedes abrir tu Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, su capítulo 3, versículo 16. Esta es otra versión más explicativa. Este es una, gloria a Dios, una traducción, Dios habla hoy. Dice la Biblia en el versículo 16 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, dice la palabra de Dios: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para ayudar a la gente, para ayudar, corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y preparados para hacer el bien. Entrenados. Toda la escritura es inspirada, Idalis. Toda la palabra que nosotros conocemos, toda la palabra que quizá usted conoce, que quizá ha escuchado, quizá a través de un tratado, quizá a través de un comentario, quizá de la radio, de la televisión, de un otro medio. Usted ha escuchado la palabra de Dios, y la palabra de Dios quiere encajar en tu vida, quiere traer un cambio, quiere traer una transformación. Hay quizás muchos que están en contra de lo que dice la Biblia. Dice que la Biblia fue escrita por un hombre, pero la Biblia dice aquí en la palabra de Dios, como hemos leído, que fue inspirada por Dios a través de más de 40 hombres que fueron escogidos por el Espíritu Santo para poder escribir o transcribir esta escritura para traer salvación a la humanidad. Por eso que queremos hablarte, gloria a Dios, y queremos llevarte una palabra, no simplemente en piedra, no simplemente en papiro, no simplemente en un papel, sino que la palabra es vida y eficaz, como dice la palabra de Dios. Así mismo es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y ella hace un efecto en nuestras vidas. Sabemos que ella es enviada con un propósito a las vidas y que ella hace un trabajo, aunque usted no lo esté entendiendo así. Ahora mismo yo puedo decirte, asegurarte, créeme cuando te digo que la palabra del Señor está haciendo un efecto en tu vida ahora mismo, actualmente. Y es que estos 40 hombres que fueron inspirados a escribir esta palabra poderosa, dice en la historia, según investigamos, de que esto fue en diferentes épocas. ¡Wow! ¡Qué control tuvo el Señor! Y qué, ¿verdad? ¡Qué control y qué cuidado tuvo el Señor de
¿Para qué? Pienso que para diferentes épocas, eso quiere decir como para que todo el mundo sepa que Dios está en todos los tiempos. Por eso Él es el Dios de todos los tiempos, de todas las edades, de todo, aleluya. Él está en todos los tiempos de nuestras vidas, en todos los siglos, en todas las edades, en todos esos tiempos que han pasado, en cada época, conforme a la necesidad de esos tiempos, el Señor ha enviado una palabra. Así es, la palabra de Dios no cambia, Idalis. Amén. La palabra de Dios es la misma, la palabra de Dios es tangible, la palabra de Dios tiene su misma esencia. Dice que fue inspirada hace más de 2000 años así y aunque fue inspirada, fue traducida por 2454 idiomas, Idalis. Wow. Ha sido interpretada la Biblia. La Biblia es algo wow, tremendo. No simplemente es un libro, dice que es un logo. La Biblia es logo, la biblioteca, el verbo. Gloria a Dios. Es donde se acumula 66 libros que hablan a la vida del hombre. La Biblia es tan real, es tan palpable, es tan viva, gloria a Dios, que inyecta vida a las personas que están necesitadas de una palabra. Cuando el Señor Jesús, Idalis, caminó por la tierra, caminó en su ministerio, Jesucristo enseñaba la palabra. Por eso que dice la Biblia que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todo aquel que cree, para que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todos tenemos que predicar esta palabra que fue predicado. Por eso que cuando Jesucristo fue al desierto, que fue tentado por el diablo, dice la Biblia que en el versículo 4 del capítulo 4 de Mateo, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye, no solo del pan, no solo de lo que tú comes, no solo de lo que tú quieras obtener, o lo que tú trabajes, sino de lo que Dios emita con su boca. Eso es tremendo. Eso es tremendo, y lo que aplica es que lo que sale de la boca de Dios es lo que te da vida. Es lo que te inyecta, es lo que te revela, te revive, te vitaliza. La palabra de Dios también es vitalidad, es fortaleza al débil, es fortaleza al que no tiene ninguna fuerza. Pero también quiero decirte, ¿por qué analizas tú? ¿Por qué la palabra del Señor ha tenido tanta dificultad, tanta persecución? Porque ella permanece hoy día, ¿verdad? Pero para que permanezca el día de hoy, ha tenido que batallar, ha habido una batalla que pelear. Y hubieron esos hombres, esos 40 autores pelearon esa batalla para que hoy tú puedas tener una palabra en tu mano. Para que tú puedas tener la palabra de Dios en tu mano. Ha habido mucha sangre derramada. Allí en el Coliseo Romano, como despedazaban, gloria a Jesús, aquellos hombres y mujeres para que negaran la palabra. Así mismo es. Por la Iglesia Católica. Amén. Así mismo es. Para que negaran la palabra, porque a través de la lectura de la palabra viene la fe. Por eso dice la Biblia, por el oír viene la fe. Entonces, ¿qué era lo que querían matar? La palabra de Dios que estaba inyectada, insertada en el espíritu, en el corazón del hombre. Pero, óyeme, en esta imprenta donde se imprimieron más de, tantos ejemplares que no cabían en una casa, dice que la imprenta de Gutenberg para 1500 por ahí se escribieron tantos manuscritos que luego le fueron de bendición a muchas personas, pero que estos rollos autorizados ya, que aunque no tenían no tenían lo enumerado, no tenían los versículos todavía, no estaban ordenados por versículo ni por capítulo, pero aún así, los reyes de este tiempo perseguían a los cristianos, o los del camino, como se le llamó en Antioquía, por causa de Jesucristo, porque se tenían que parecer a Jesucristo. Así y el día de hoy, el que predica esta palabra, Werlan, tiene que parecerse a Jesucristo. ¿Qué pasó con Jesucristo? Bueno, que Jesucristo nunca negó esta palabra, nunca adulteró esta palabra. No. Esta palabra siempre llegó, sin mancha, no fue corrupta, porque ahora se predica un evangelio corrupto, una palabra sin poder, una palabra que no tiene autoridad. Entonces, que el día de hoy cada hombre entienda y reflexione sobre esto. La palabra del Señor permanece intacta. Amén. Y debe seguir permaneciendo intacta. Aunque muchos hombres en aquellos tiempos persiguieron a los cristianos, muchos prefirieron perecer que negar su fe o que negar la palabra.
hoy día nosotros también tenemos que tener esa convicción, mi hermano. La Biblia en los tiempos modernos. Decimos que la Biblia, los tiempos modernos, y la Biblia es la misma. La Biblia fue escrita hace ya más de 2000 años, como hemos dicho, pero en los tiempos modernos, ¿cómo la Biblia ha sido interpretada? ¿Cómo la Biblia la gente puede ser manipulada o puede ser conllevada, gloria a Dios, a un sinnúmero de personas que están sedientas por escuchar una palabra viva, una palabra eficaz, como dice aquí en el libro de Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12, dice, esta otra versión, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. ¡Wow! Tremendo. Oye, la palabra es más cortante que doble filo. En los tiempos modernos la Biblia está siendo muy predicada, gloria a Dios, pero la Biblia también, de ser predicada, tiene que ser vivida. La persona que predica la palabra también tiene que vivir esta palabra, gloria a Dios, porque la Biblia no simplemente es un logo, es un libro. La Biblia tiene que ser revelada. La Biblia tiene que convertirse en revelación. El logo, gloria a Dios, que nosotros recibimos como libro, como conocimiento, tiene que venir una revelación a nuestras vidas personales, para nosotros poder transmitir esa verdad que Dios nos reveló a través de su palabra. En otras palabras, cuando la Biblia se te es revelada, tu vida cambia. Pero hay personas que leen la Biblia, no la pueden entender. Lo mismo y no la entienden. No la pueden ¿Por qué? entender. Porque la Biblia no está siendo revelada a tu vida. Porque tú tienes que tener también el Espíritu Santo, quien te va a dar la interpretación de la palabra de Dios, para que tu vida sea edificada, para que tú puedas entender cada una de las partes o cada uno de los mensajes o de los ejemplos que la Biblia tiene para en estos tiempos modernos. La Biblia hay que manipularla, pero llevarle un mensaje claro, conciso y preciso. Llevándola al contexto de la realidad, llevándola hoy día, aunque dijo uno de los antiguos reyes famosos, dijo que bueno, que la palabra de Dios era antigua y que entonces íbamos a tener una nación antigua. Esa era su convicción y se permanecía en esa convicción y cerrado, que no aceptaba la palabra del Señor en aquellos tiempos, porque la palabra era ya vieja, ya era obsoleta, ya era una palabra antigua. Pero esta palabra sigue teniendo la misma autoridad, sigue teniendo el mismo poder. El poder de la palabra de Dios no cambia, es inmutable, es poderoso, es terrible. La palabra del Señor, tú podrías estar pensando y preguntándote allí en tu casa, entonces si Werland dice que la palabra tiene que estar revelada por el Espíritu Santo, ¿cómo yo puedo conectar con el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo tener una relación personal con el Espíritu Santo? Bueno, es dando el paso de fe. Dando un paso de fe, diciéndole al Señor, Señor, entra en mi vida en esta hermosa tarde. Yo quiero que tú mores en mi corazón y que tu vida entre en mi vida, y entonces comenzar a tener lo que es una relación personal con el Señor. Entonces ahí tú podrás tener la revelación de la palabra, que viene por el escucharla, por oír la palabra, viene la fe, y esa fe que tú obtengas te va a conllevar a escuchar muchas veces, como hablábamos la semana pasada, la voz de Dios, que es la voz del Espíritu Santo, que va a hablar a tu corazón para una mayor o mejor intimidad con el Señor. Para convencerte. Algo que quiero para enseñar y algo que quiero ilustrar en esta tarde, que quizás muchas personas conocen, quizás otros desconocen. Mira, la palabra tiene un poder tan poderoso, que lo que está muerto y dale recibe vida. Wow. Cuando Jesucristo llegaba a un lugar y había cualquier necesidad o cualquier situación que se presentaba, oye, solamente Jesús emitía una palabra
y la palabra se llegaba a la necesidad de aquellas personas que seguían a Jesús. Si nos vamos al principio de la Biblia y dale, cuando Dios comienza a crear el mundo, amén, dice que Él crea los cielos, crea la tierra. Por la palabra. Sí, por la palabra por de Dios. Por la palabra. Emitió una palabra y la palabra se hizo creativa. Se hizo vida. Aleluya. Y la palabra tomó vida en aquel sí, tiempo, Señor. En el libro de Génesis. El nombre de Jesús. Pero lo más importante de esto es que si nos vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Wow, eso es tremendo lo que pasa. Y dice que cuando Satanás dice que quería establecer un trono en el lugar santísimo, para ser semejante al Altísimo, gloria a Dios, para ser semejante a Dios. En otras palabras, Lucifer, que era encargado de la adoración en el cielo, que era quien promovía la adoración, que era quien llevaba, que la adoración a todas las naciones en el cielo, fue aquel que miró, fue aquel que codició aquel poder tan poderoso, aquel poder que tiene tal magnitud que no hay palabras para quizás enumerar o transcribir el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces Dios, cuando puso sus ojos en Lucifer, que hoy lo conocemos como Satanás, Satanás fue arrojado. ¿Por qué? Porque cuando Satanás vio que Dios creaba por la palabra, él quería de eso, de lo que Dios tenía. Entonces, ¿cómo nosotros estamos interpretando la Biblia? ¿Cómo nosotros le estamos dando el lugar a la palabra de Dios en estos tiempos? Dios, sin adulterar. Porque la palabra es poder. Sí, Satanás, gloria a Dios, quería de eso, de esa palabra que Dios emitía. Entonces fue desechado. Y tú que tienes el privilegio de ser un hijo de Dios, de tener la salvación, de ser un príncipe, una princesa, ¿cómo tú estás dando o cómo tú estás ministrando la palabra de Dios? ¿Qué interpretación le estás dando? ¿Qué vivencia tú le estás dando? Wow. Porque yo no puedo predicar lo que no estoy viviendo. Lo que yo no estoy viviendo. Tiene que tener mucho cuidado. Entonces es un evangelio de poder, pero no podemos tomar la palabra a la ligera, Orlán. En el capítulo 2 de Hechos habla del poder del Espíritu Santo, que a través de la palabra Jesús mismo le dijo a los discípulos, sabiendo y conociendo esa historia de que ya los herodianos y los saduceos estaban esperando los discípulos, para despedazarlo allí afuera. Pero Jesús le dijo muy claramente, no salgan hasta que no sean investidos del poder de Dios. Entonces, hasta que ellos no recibieron la orden de que llegara el Espíritu Santo y ellos ser investidos de ese poder, ellos no pudieron salir y vencer. Ellos no pudieron moverse de ese lugar. De igual manera, ¿sabe qué estaban ellos esperando? En pocas palabras, llevándolo al plano espiritual, ellos estaban esperando la autorización de Dios. Sí, es la autorización, que es esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que en muchos otros tiempos, y hablando nosotros de los inicios de la Biblia y la historia de la Biblia, ¿sabe? Hubieron hombres que fueron autorizados a llevar esta palabra, pero otros que fueron autorizados por el mismo Satanás para desvirtuar esta palabra. Sin embargo, no le fue posible, porque este mismo historiador descubrió y terminó diciendo que la palabra de Dios era inmutable y que no podía dejarse de predicar, porque era necesario que aún en las mismas instituciones sea llevada la palabra. Acuérdate que en los tiempos antiguos se aprendía de manera oral. Entonces la palabra se daba de manera oral, no escrita. Entonces ahí es donde se comienza entonces a dar autoridad a la palabra y a darle forma, que fue ya en la época del siglo XV, XVI, para el Renacimiento, donde renacieron las culturas. Sabemos que ese es el tiempo en que renacen las artes. Entonces es el tiempo donde se le da la connotación completa a la palabra del Señor. Pero ¿qué sucede? Que en ese mismo tiempo es que se autoriza que se organice en versículo y fue por un obispo católico. Espérate, fue por un obispo católico. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos que hacer esa palabra. Entonces, ¿por qué cohibir a las personas de que no conozcan la palabra, de que no hagan la palabra? La palabra es, como decía mi hermano, mi compañero Berlán, es para hacerla. Es hacerla una vivencia, es para predicarla, es para comerse el rollo, es para constituirla en nuestra vida. Y a través de ella podemos entonces ser transformados de una manera poderosa por la palabra de Dios.
Gloria a Dios. Qué lindo está. Bueno, vamos Ay, a unos cortes comerciales. Alabado Y quiero sea el invitar a nombre de todos Jesús. aquellos hermanos, amigos que están conectados en el Facebook, no te desconectes, sigue Amén. conectado. Vamos a unos cortes comerciales y luego regresamos Amén. con minutos de salvación. Aleluya. Minutos de Salvación, un programa propiedad de Jesucristo. La gloria es de Dios. Te alabamos, te bendecimos, queremos salvar tu vida. Minutos de Salvación en Terredi. Dios te bendice.